Bueno, comenzamos. Cuando inició la cuarentena mundial por COVID, fueron ocurriendo situaciones muy confusas que se han sumado al gran desconcierto que ya existía, provocando interminables dudas. El último par de años ha sido el más inestable y desalentador en décadas para la mayor parte de la humanidad. Intentando ordenar este caótico asunto, aparece un primer gran conflicto del que se derivan casi todos los demás y todas las preguntas. Desinformación. Muchos de mis alumnos, francamente confundidos, constantemente me preguntan: maestro, ¿usted qué sabe de eso? Teacher, ¿por qué está ocurriendo aquello? Profe, ¿qué va a pasar con esto? Escuchen con atención. Desde el origen de la humanidad, la desinformación y difusión de información falsa han sido armas muy utilizadas por los grupos de poder para lograr sus objetivos. La guerra de información que estamos viviendo hoy es una de las más agresivas que hemos tenido en décadas, con el propósito de desacreditar y confundir. Hay miles de casos muy bien documentados del uso de información falseada y los graves efectos que tuvieron en la historia. Tan solo como ejemplo, quiero citar un incidente de los más antiguos y mejor documentados. Nerón y el incendio de Roma. La noche del 18 o 19 de julio del año 64 de nuestra era, se desató un enorme incendio en la zona del Circo Máximo en Roma que duró 6 días. Después se produjo un extraño segundo incendio en el barrio Emiliano que inició en la propiedad de Aufonio Tigelino, quien era el hombre de mayor confianza del emperador Nerón. Se calcula que el 70% de la capital romana quedó destruida o dañada. Todas las sospechas cayeron de inmediato sobre el emperador, que deseaba construir un magnífico palacio, el Domus Aurea, la Casa de Oro, justo donde ocurrió el incendio. Para librarse de las acusaciones, fue necesario culpar a alguien. Eligió un grupo minoritario, débil, que no era bien visto por la sociedad. ¿Saben quiénes fueron? Los cristianos. Muchos fueron asesinados, torturados, crucificados o enviados al circo, donde murieron devorados por leones, tigres, hienas o perros salvajes. Al parecer, en esta histórica masacre, fallecieron los apóstoles Pedro y Pablo. Este mismo modelo, casi sin modificaciones, se ha repetido cientos de veces en todo el mundo a lo largo de la historia. Y ya desde aquí podemos observar algunas de las características de la desinformación y noticias falsas. Primero, están determinadas por propósitos políticos, económicos, religiosos o de cualquier naturaleza que interese a los grupos de poder. Segundo, se siembran para cambiar o desviar la información y el comportamiento de las sociedades como un arma de guerra psicológica, valiéndose de acusaciones, descrédito y confusión. Estas noticias falsas y campañas de desinformación no solo se despliegan dentro de un país, sino entre países, unos acusando a otros, desatando auténticas batallas informativas de desprestigio y humillación. Veamos un ejemplo más reciente, no tan antiguo como el incendio romano. Canadá acusa a China ante la ONU. A mediados de 2021 se realizó la sesión 47 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en la que el representante de Canadá, en nombre de un pequeño grupo de países, criticó a China por sus políticas en Hong Kong, Xinjiang y el Tíbet. En respuesta, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Zhao Lijian, destacó las graves violaciones de los derechos humanos
por parte de los países que los acusan, como Estados Unidos, Reino Unido y Canadá, y la hipocresía de estos al intervenir en los asuntos internos de otras naciones bajo el pretexto de los derechos humanos. Apenas unos meses después se descubrió una fosa común con los restos de 215 niños en la escuela residencial indígena de Kamloops, en Canadá. Días más tarde se encuentran los restos de otros 751 niños en la escuela residencial indígena de Marieval, al noroeste de Toronto, a los que luego se sumaron 182 tumbas en la escuela San Eugene, lo que nos da un total de 1.148 niños fallecidos que formaron parte de un programa forzado de reeducación indígena que más bien pinta como limpieza racial, de la que hay numerosos casos conocidos. Y el conflicto apenas inicia. ¿Alguien sabe cuántas escuelas como estas había en Canadá? No creo que sean solo 3. Quien tenga el dato exacto, por favor, compártalo en estos comentarios. Sería un valioso aporte en esta comunidad. Sin olvidar que además faltan los estudios forenses para determinar las causas de la muerte. Muchas personas a esto le llaman karma. Se les volteó a los canadienses por criticar a otros. Nosotros diríamos que el burro hablaba de orejas. Como podemos ver, las campañas de desinformación casi siempre tienen un origen político, con el fin de dañar la credibilidad y reputación de alguien. Alteran el comportamiento de las sociedades y no siempre producen los efectos que se esperaban. Los resultados se pueden salir de control. Y todo esto es la sopa en la que hemos vivido la confusa situación de los últimos años. Zhao Lijian dijo también que un puñado de naciones occidentales están dispuestas a fabricar y manipular rumores sobre China e interferir en sus asuntos internos en nombre de los derechos humanos, con el propósito de contener a China y obstaculizar su proceso de desarrollo. Pero tales intentos están condenados al fracaso. En resumen, se atacaron duro unos a otros. Fue una auténtica batalla de información y desinformación desatada por el representante canadiense. Añadió que los casos de violación de derechos humanos por parte de Estados Unidos son demasiados como para enlistarlos, pero incluyen la masacre racial contra los pueblos indígenas americanos, discriminación racial sistemática y permanente, la provocación de guerras en Afganistán, Irak y Siria, estas solo por citar algunas de las más recientes, y las sanciones unilaterales que aplican a una larga lista de países que no se apegan a sus intereses. Así tenemos a Estados Unidos contra Cuba, Colombia contra Venezuela, Polonia contra Rusia, Japón contra Corea, Israel contra Irán, Donald Trump contra Joe Biden contra Vladimir Putin, solo por nombrar a algunos buenos vecinos. Tal parece que el ejercicio de nuestras libertades y derechos es el pretexto perfecto para volvernos intolerantes hacia los demás. La intolerancia es un tema muy serio del que hablaremos más adelante en este laberinto, porque en la actualidad ya nadie puede opinar sin que surja alguien que se sienta mortalmente ofendido o agredido. Fue Carlos Marx quien dijo: la libertad siempre ha existido, pero unas veces como privilegio de algunos, otras veces como derecho de todos. En la siguiente ocasión analizaremos la forma en la que la desinformación y noticias falsas operan en las redes sociales y cómo nos afectan. Recuerden que su objetivo es alterar nuestra manera de pensar y lo están logrando. En parte porque no existe una regulación clara
de la información en las redes. Espero sus comentarios. Muchísimas gracias por su tiempo y atención. Nos vemos en la próxima, que apenas estamos iniciando. Hola de nuevo a todos. Muchísimas gracias a todos por su tiempo y atención. ¿Sabían que el concepto de desinformación nace en Rusia durante los años 20 del siglo XX? Por eso la especial entrada del día de hoy. Desinformacia es el término que utilizaron los líderes soviéticos para referirse a las dañinas campañas que los países capitalistas lanzaban en su contra, tal como lo siguen haciendo hasta el día de hoy, y mucho más que antes, a pesar de que la Unión Soviética en sí misma dejó de existir hace muchos años. Los jerarcas rusos se referían a la desinformacia como la acción de inducir a error mediante el uso de informaciones falsas. Aunque el criterio técnico surge en la era soviética, ya vimos que la estrategia se aplica ampliamente por el mundo desde la antigüedad, con el fin de provocar profundos cambios o alteraciones sociales conforme les beneficia a los grupos que luchan por el poder. Aquí te dejo el enlace con ese tema si es que no lo has visto. Desde el inicio del actual siglo XXI, la desinformación y noticias falsas han tomado características muy peligrosas que no se habían visto antes o no actuaban tan intensamente. Quiero centrarme en dos cualidades que considero las más dañinas: distancia y velocidad de propagación. Cuando era niño, participé en un programa de intercambio de correspondencia como parte de un proyecto escolar que promovió el UNICEF. Le escribí varias cartas a una niña que vivía en Mendoza, Argentina. El proceso de escribir la nota, enviarla por correo y esperar su respuesta tomaba unos 40 días, lo que resultaba bastante desalentador. El día de hoy me comunico por videollamada con una amiga que vive en Moscú. Juntos comemos donas con una taza de café y platicamos en tiempo real. Esa sorprendente combinación de distancia y velocidad de comunicación es la principal herramienta de las noticias falsas. Es imposible detenerlas. Todas las personas con un teléfono móvil y redes sociales reciben cientos de noticias falsas cada año. Millones de usuarios no usan otras fuentes de información. Muchos suponen que los datos que reciben son verdad y la reenvían a otros. Fue Joseph Goebbels, ministro de propaganda nazi, quien dijo: una mentira repetida adecuadamente 1000 veces se convierte en verdad. Estas son las aplicaciones de comunicación más empleadas en el mundo. Mark Zuckerberg, director de ambas, afirma que se aplican controles para atacar el problema, como limitar el reenvío de contenidos, pero no hay grandes resultados. Las noticias falsas brotan por todas partes y eso escapa de sus manos. Crear un filtro que identifique de manera correcta y confiable las noticias falsas es muy costoso. Requiere de un ejército de programadores y no sería totalmente efectivo porque podría surgir de cualquier rincón del planeta y por cualquier asunto. Una de las cualidades modernas de las fake news, que antes no era tan notoria, es que también son un gran negocio. Atraen a millones de usuarios incautos, lo que genera enormes ganancias por publicidad insertada. El procedimiento es muy complejo y debe estar muy bien diseñado, pero cuando funciona, produce miles de dólares mensuales a sus creadores. Un video de investigación como este requiere días enteros de trabajo y gastos, mientras que una noticia falsa es mucho más barata, se puede escribir en minutos, tener mucho más visualizaciones que un trabajo serio y ganar mucho dinero. Basta con que sea acorde con nuestras creencias para que la demos por buena y la compartamos.
Es indispensable considerar que las actuales campañas de desinformación se desarrollan para grupos específicos de personas dependiendo de sus intereses y opiniones. Aquí les dejo el enlace con un excelente reportaje sobre este asunto realizado por la agencia de noticias alemana Deutsche Welle. Se los recomiendo, no se lo pierdan. Hay noticias falsas para todos los gustos y edades, en las que no solo se manipula la información, sino también las imágenes, videos y voces. Gracias a la inteligencia artificial, se pueden crear falsificaciones que son casi imposibles de identificar. Entonces aparece la que considero la otra propiedad más dañina de las noticias falsas. Atención, por favor. Están alcanzando tal nivel de perfección en contenido e imágenes que me parece superan el concepto de información falseada. Comienzan a presentarse más como una realidad paralela. Realidad paralela. Esto suena muy alucinado, pero sí puede ocurrir. Hay indicios de que ha comenzado. El nivel de perfección en la falsificación de información puede presentarla tan cerca de la realidad que sería casi imposible distinguir una de otra. Más que una burda mentira, sería una realidad paralela. Espero que algún experto en física vea esto y me saque de dudas. Así como en la mecánica cuántica, la inteligencia artificial sería el gato de Schrödinger en la información, donde se separarían dos o más realidades. De modo que absolutamente todos podríamos estar en una realidad u otra, dependiendo de nuestros gustos e ideas. Cada persona decidirá cuál pastilla prefiere tomar. No sabremos si el gato está vivo o muerto hasta que se abra la caja, pero para empezar, ¿alguien podría darse cuenta de que está metido en esa caja? Les dejo un enlace con la teoría del gato de Schrödinger para quien no la conoce. Intenten aplicarla a los medios de comunicación y espero recibir sus opiniones. Distinguir la información verdadera de la información falsa puede ser más confuso y difícil, no solo cuando la desinformación invade los medios de comunicación, sino además cuando se institucionaliza dentro de un gobierno como parte de su política diaria. Uno de los mejores ejemplos de esta situación ocurrió después del ataque a las Torres Gemelas, cuando el secretario de Defensa estadounidense, Donald Rumsfeld, creó la Oficina de Influencia Estratégica, que fue una oficina específica de desinformación. Afirmó que necesitaba infiltrar historias falsas en otros países en un esfuerzo por influir en la opinión pública de todo el mundo como un asunto de seguridad nacional. Así, las mentiras institucionales se han hecho cada vez más evidentes y palpables que en los años 70 y 80. Esto ocasiona que vivamos inmersos en un mar de falsedades. El mismo problema ya lo había planteado desde el siglo XVII el filósofo y matemático francés René Descartes, en su tercer nivel de la duda, cuando propone metafóricamente que podría existir un ser superior capaz de manipular nuestras creencias. Con ello se supondría que el ser humano, por naturaleza, es imperfecto, de modo que creyendo que estamos en la verdad, viviríamos en la mentira sin darnos cuenta. Mucho más atrás en el tiempo, hacia el siglo I de nuestra era, en el capítulo 4 de la Eneida del poeta Virgilio, nos dice sobre los rumores que son la más veloz de todas las plagas, monstruo horrendo que llena de espanto las grandes ciudades, mensajeros tan tenaces de lo falso y lo malo como de lo verdadero. Las plataformas digitales nos entregan información rápida y directa. Todavía es difícil confiar en lo que dicen las redes y es cuando necesitamos estar preparados para verificar las noticias que recibimos con pensamiento crítico. Es indispensable verificar las fuentes y confirmarlas con otros medios. Tal vez algunos de ustedes pregunten, ¿cuáles serían las fuentes de información creíbles? Si me permiten, les voy a recomendar algunas de las mejores del mundo. A ciertas personas les van a dar calambres escuchar estos nombres. RT Noticias en español, en primerísimo lugar. Deutsche Welle de Alemania es excelente con página en español. Al Jazeera, lo mejor sobre Medio Oriente, sus corresponsales de guerra son verdaderos héroes. CGTN, lo más serio y recomendable sobre China y Asia en nuestro idioma.
Sputnik, en español, con el formato completo de un periódico en línea. Ahí les va, el mundo visto con la filosa agudeza de una mujer. La mente de Ina es mucho más hermosa que su impecable aspecto. Top de impacto, el atormentado cabello de Gabriel es reflejo de su complejo y analítico pensamiento. Esta es la élite de las noticias el día de hoy, la crème de la crème. Vayan por ellos, no lo duden, están en todas las redes sociales. Muchísimas gracias por escucharme, espero sus comentarios, nos vemos en la próxima. Hola de nuevo. Hay un elemento muy importante que nos falta considerar sobre la desinformación. No está en los medios de comunicación ni en las redes sociales. Está en tu mente. El efecto Rashomon es un término psicológico para definir un fenómeno producido por la subjetividad que ocurre al momento de narrar una misma historia. Si varias personas que han vivido la misma experiencia cuentan su versión de los hechos, ninguna coincidirá por completo, pero todas serán razonablemente válidas, por lo tanto, ninguna será falsa. El nombre Rashomon se debe a la película homónima de 1950 del excelente cineasta japonés Akira Kurosawa. La historia que sorprendió a la crítica de la época está ambientada en el Japón feudal del siglo XII. Nos cuenta la muerte de un samurái. La trama se va reconstruyendo a través de los relatos de varios testigos que estuvieron involucrados. Cada testimonio se presenta como verdadero, pero no son iguales. Cada uno tiene diferencias. La película termina sin que el espectador sepa cuál es la versión auténtica, porque ninguna lo es y todas lo son. La conclusión es que nada es verdad ni es mentira. El efecto Rashomon representa la relatividad y subjetividad de la verdad. La verdad es utópica y destaca la importancia de factores como la memoria, la percepción, ideología y cultura al momento de reconstruir eventos pasados. La memoria es creativa por naturaleza y tiende a añadir elementos. La percepción influye en el nivel y calidad de la intensidad de lo que vemos o escuchamos. La ideología puede alterar los hechos para ajustarlos a nuestro sistema de creencias. La cultura puede crear o romper vínculos con otros eventos que desvirtuarían la realidad. Todo esto daría lugar a versiones diferentes, incluso contradictorias, de un mismo evento. Entonces existen tantas realidades como personas en el mundo. Esta subjetividad de la verdad es el origen de fenómenos como los debates políticos o el análisis de jugadas polémicas en un partido de fútbol. Pero donde se observa con mayor frecuencia es en los tribunales, cuando los abogados intentan reconstruir eventos ocurridos tiempo atrás, no tanto por conocer la verdad, sino por defender los intereses de sus clientes. De hecho, en el medio jurídico se emplea el término efecto Rashomon para definir las contradicciones que presentan las declaraciones de varios testigos. Esto tampoco quiere decir que todos mentimos. La mentira es otro asunto muy diferente que veremos más adelante. El efecto Rashomon lo que hace es adaptar nuestras emociones y pensamientos a lo que ocurre en nuestro entorno como parte de un mecanismo de adaptación y sobrevivencia para comprender la realidad. Los peligros de este fenómeno en los que caemos todos son la falta de empatía y el egocentrismo. Todos nos consideramos dueños de la razón y la verdad y nadie está dispuesto a dar un paso atrás. Cuando alguien te dice que seas objetivo, lo que realmente quiere es que dejes tu subjetividad y aceptes la suya, porque tu opinión le parece falsa, ridícula, dañina o sin sustento. La historia es otra área donde se aplica con mucha fuerza el efecto Rashomon.
Un hecho histórico parece distinto cuando lo reescriben personas diferentes o de culturas diferentes o religiones diferentes o épocas diferentes, lo que algunos grupos de poder están usando a su favor para reinterpretar el pasado, ocultar sus errores y desacreditar a los verdaderos héroes. Así, el día de hoy, por ejemplo, muchas personas creen que Estados Unidos derrotó a Hitler en la Segunda Guerra Mundial, cuando en realidad fue Rusia quien venció a Alemania. El 40% de los actuales niños en Japón creen que fue Rusia quien arrojó las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, cuando fueron los norteamericanos que desde entonces invadieron su país y no piensan salir nunca de ahí. Así hay muchos casos más, pero ese revisionismo de la historia lo abordaremos en otra ocasión. Aquí lo que cuenta es comprender que el efecto Rashomon se está aplicando para adaptar la historia a nuestras creencias y expectativas. Esto puede ser el detonante de discusiones y conflictos. Si la base de una discusión es información falseada, de la que cada persona posee además su propia perspectiva, entonces la verdad absoluta no existe. Nadie la tiene ni la tendrá. Quiero aprovechar la oportunidad de este tema para hablarles un poco del excelente cineasta Akira Kurosawa, para quienes no lo conocen. Recuerden que el efecto Rashomon que hoy vimos se deriva del título de una de sus películas y se conoce también como el efecto Kurosawa. Sus obras están consideradas cine de arte, ambientadas en el esplendor del Japón medieval, tienen una muy fuerte carga psicológica. Rashomon es solo una en una larga lista. A los fanáticos del buen cine les recomiendo mi favorita, Ran, la furia del poder. Nos habla de las rivalidades, ingratitud y furia, el juego sucio de la política y la ambición entre hermanos que se traicionan y matan entre sí por ocupar el trono de su padre. Un tema muy fuerte y muy interesante del que podríamos platicar bastante. Lo decidirán ustedes en los comentarios. Visual y psicológicamente impresionante, es una auténtica joya cinematográfica. Por favor, véanla. Grazie mille, è stato un piacere avere la tua presenza. Ci vediamo alla prossima. Ciao. Vimos que la desinformación es uno de los principales problemas de conformación social. Unos más, otros menos, nadie escapa de caer en la trampa. Pero la desinformación existe por algo. ¿Por qué? ¿Para qué? Muy sencillo, controlarte. Muchos psicólogos y especialistas del comportamiento consideran que se puede manipular de manera positiva la conducta de personas o grupos para mejorar las relaciones sociales y personales. Pero las opiniones más abundantes son aquellas que hablan del control mental, que busca reducir la capacidad de razonar y pérdida de la voluntad. En todas las sociedades, los grupos de poder necesitan controlar masas para ejercer y justificar su existencia. Si no tienen a quien controlar, su poder simplemente no existe. Manipular no es forzar a una persona a que cumpla algo sin darle oportunidad de elegir. Es ganarse la voluntad de las masas o del individuo para generar un cambio en su comportamiento mediante diversas estrategias, unas muy sutiles, otras muy intensas, para que cumplan un objetivo, que podría ser desde algo sencillo como cambiar sus preferencias de consumo hasta convencerlo del suicidio u homicidio sin tener sentimientos de culpa. El fundamento más elemental de la manipulación es que absolutamente todos podemos ser controlados, pero el sujeto no debe sentir que está siendo manipulado para lograr un objetivo. Debe estar convencido de que el cambio es lo mejor para él y su entorno. Para lograr esto, el manipulador debe obtener dos elementos indispensables de su objetivo. Primero, toda la información posible para conocer sus vulnerabilidades y aplicar las estrategias más adecuadas. En este sentido, las redes sociales son la mejor fuente que existe. A miles de millones de personas les encanta exhibir su existencia en las redes.
Número 2. Ganarse la confianza del objetivo con el fin de aplicar estrategias íntimas y amables, pero firmes, evitando la intimidación. La manipulación forzada degenera en imposición, que implica agresión. De hecho, en contextos muy específicos, la manipulación mental es una forma de tortura. Existen múltiples técnicas y estrategias para influir en el comportamiento del ser humano. Van desde procedimientos individuales que operan de persona a persona hasta complejos mecanismos que se aplican a grandes multitudes. Vamos a ver algunos de los más frecuentes y efectivos, comenzando con los métodos individuales. ¿Alguna vez te has visto a ti mismo haciendo favores o involucrado en situaciones que juraste que nunca harías? Eso se debe a que alguien logró manipularte de manera real y directa. Una primera técnica es llamar a las personas y resaltarlas por su nombre. A la mayoría de la gente le gusta cuando hablan de ellos de manera positiva. Al mencionar el nombre de una persona durante una conversación, automáticamente se activa la atención sobre ella. Esto lo conocemos todos los maestros del mundo. Al mencionar el nombre de una alumna o alumno en clase, de inmediato se disparan todas las miradas hacia él o ella. Si se menciona su nombre varias veces en aspectos positivos, aumentará su autoestima y estará dispuesta a hacer cosas que normalmente no hace para no dañar su imagen. Por el contrario, si el nombre de la persona se asocia con elementos negativos, se consigue que se aparte del grupo y se vuelva inactivo. Esto también siembra otro efecto importante, pero ahora en quienes le rodean. Atención, por favor. La mayoría de las personas tienden a sobrevalorar a aquellos de quien se habla bien y subestimar a aquellos de quien se habla mal. Por ejemplo, si la estrella de un equipo de fútbol comete un error, se lo justificamos. Pero si el antipático del equipo comete el mismo error, no se lo perdonamos. Este mismo fenómeno ocurre en el trabajo, con la familia, los amigos, los vecinos y cualquier otro núcleo social. Asociar el nombre de una persona con elementos positivos o negativos no solo permite manipularla en un sentido u otro, sino manipular a quienes les rodean. Esta estrategia se empleó en la Alemania nazi contra los judíos. Asociarlos con aspectos negativos consiguió que el resto de la sociedad los despreciara, aunque no necesariamente fueran despreciables. Lo mismo se aplica a otros grupos minoritarios como los gitanos o menonitas. Otro procedimiento es entregarle algo a alguien a mitad de una conversación. Literalmente es pasarle la estafeta. Imagina que debes llevar varias cosas de un lado a otro y necesitas que alguien te ayude, pero las personas que te rodean no muestran interés en hacerlo. Se hacen los muertitos. Para obtener su apoyo, inicia una conversación con alguno de ellos. Mientras hablan, le entregas una parte de lo que quieres llevar. La mayoría de las veces, la otra persona va a tomar lo que le dan sin preguntar y te ayudará. Este truco se aplica mucho en oficinas, cuando el jefe quiere que le ayudes a hacer su trabajo sin pedirlo directamente, ya te asignó una parte. También cuando vas de compras y el vendedor pone en tu mano el artículo que te interesa, la mayoría de las veces te lo llevas. El método se puede emplear en situaciones mucho más delicadas y comprometedoras. En los campos de concentración alemanes y de otros países, muchos prisioneros fueron ejecutados por sus propios compañeros aplicando esta estrategia. Claro, dentro de un contexto mucho más dramático y complejo, pero es la misma maniobra. Un método muy interesante es pedir un favor grande y después cambiarlo por otro más pequeño.
Así, por ejemplo, un niño puede pedir que el día de su cumpleaños le regalen una motocicleta, lo que a sus padres no les va a agradar mucho. Entonces cambia de idea y les pide un juego de computadora que era en realidad lo que él deseaba. Es muy probable que los padres acepten el juego en lugar de la motocicleta. Aunque tampoco les agrade la idea, preferirán la opción más fácil y pequeña. El mismo truco se usa en la política. Cuando un candidato dice que hay enormes problemas y retos por resolver, se la va a jugar por ti y lo único que te pide para lograrlo es tu confianza, o sea, tu voto. De hecho, existe la expresión voto de confianza, que es lo mismo. En otra ocasión hablaremos sobre la infantilización de la política. Estos son solo ejemplos de un amplio conjunto de mecanismos de manipulación y convencimiento que actúan a nivel individual. Nada es nuevo ni desconocido. El Príncipe de Nicolás Maquiavelo ya consideraba el uso de las ideas y comportamiento para la obtención del poder en términos muy similares. La manipulación mental se vuelve muy compleja y oscura cuando se relaciona con los medios de comunicación, la política, la tortura y los cultos. En estos ámbitos, el nivel de control es más alto, laberíntico y difícil de esquivar. Aquí las técnicas pueden caer en prácticas extremas. Algunas de las más conocidas son la familiarización. Consiste en hacer sentir a la persona como parte de una élite mental, física o espiritual, donde la única forma que tiene de mostrar sus cualidades especiales o recibir su recompensa espiritual es cumpliendo los dogmas del grupo. De modo que deberá alejarse de todo lo vulgar y refugiarse en la secta. El aislamiento del núcleo familiar y social consiste en separar por completo al adepto de su familia, amigos y de cualquier relación con el mundo ajeno a su afiliación. Tan es así que muchos grupos o sectas cuentan con granjas, albergues y casas especiales donde reúnen a sus seguidores en un aislamiento total del resto de la sociedad para someterlos a un intenso adoctrinamiento. El agotamiento físico, que incluye la privación del sueño, llevan a la persona al límite de su fuerza y resistencia para dificultar el pensamiento racional. La inteligencia y la razón no pueden aumentar ni disminuir, pero sí obstaculizarse y en ese punto modificar sus estructuras mentales, recuerdos e ideas. Sesiones frecuentes de cánticos religiosos o recitación de consignas ideológicas, en ocasiones hasta caer dormido por la fatiga, lo que refuerza el adoctrinamiento porque las frases se siguen escuchando aunque la persona no recuerde dónde ni quién las dijo, por lo que puede pensar que son ideas propias. Conversaciones con el líder, ya sean grupales o individuales, sobre las bondades de la organización, las desventajas de salirse y el desprecio de y hacia quienes critican sus creencias. Realización de agradables recibimientos y atenciones a quienes llegan por primera vez, lo que aumenta el placer de ser parte del grupo y la dependencia hacia ese afecto. Aplicación de algunas pruebas psicológicas para adecuar las técnicas de captación hacia cada persona. Y en algunos casos el empleo de drogas para anular la voluntad. Un exitoso tratamiento de manipulación mental logra la implantación de las ideas y pensamientos deseados sobre los anteriores. Aunque la personalidad original nunca es destruida, logra recuperarse si se dan las condiciones adecuadas. Por lo que resulta muy difícil desprogramar a niños adoctrinados, porque no tenían una personalidad previa establecida que se pueda recuperar o porque después de un lapso de tiempo, los recuerdos infantiles quedan sepultados en la mente. La mayoría de las personas que han sido sometidas a un proceso de manipulación mental, aunque haya sido exitoso, muestran diversas alteraciones sociales y psicológicas que pueden ser falta o disminución de la capacidad para relacionarse con la familia y pérdida de amigos, fatiga, falta de energía y confusión mental, cambios repentinos entre la euforia y la depresión, sumisión al perder la capacidad de decisión, disminución del sentido del humor, vocabulario y la capacidad intelectual en general, pero no de la inteligencia, escasa o nula capacidad de razonar,
tendencias neuróticas, psicóticas o suicidas. El proceso de desprogramación para liberar a alguien del control mental al que ha sido sometido algunas veces es más largo y complicado que el mecanismo de control. Puede tomar años. El tema de la manipulación mental es muy amplio y complejo. Esto es solo una parte. En la siguiente ocasión hablaremos de algunos de los experimentos que se han realizado que obtuvieron resultados impresionantes. Se salieron totalmente de control. Te sugiero que no te lo pierdas, va a ser algo muy especial. Aquí nos vemos. Muchas gracias por su atención y todo su tiempo. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego. Buen día. Por favor, acomódate. El tema de hoy es fuerte y espeso. Seguramente te vas a identificar con algo o vas a reconocer a alguien que actúa de esta manera. La premisa de hoy: ¿controlas tus pensamientos o permites que tus pensamientos te controlen? Cuando conscientemente alimentamos o nos enganchamos con los pensamientos, ellos ganan control sobre nuestra conducta. Las distorsiones cognitivas no son pensamientos, sino maneras de pensar, y todas son negativas. Forman una interpretación falsa de la realidad, por lo que en cierto modo están relacionadas con el efecto Rashomon que ya vimos antes, pero de una manera anormal y mucho más agresiva. Aquí te dejo el enlace con ese tema si te lo perdiste. Escucha, si tú y yo pensamos de esta manera con frecuencia, se vuelve un hábito que podemos eliminar cuando nos damos cuenta de lo que estamos haciendo. Pero si no nos percatamos de que las distorsiones son una costumbre, se pueden volver crónicas y causarnos serios problemas que solo podría corregir un psicoterapeuta. En el capítulo anterior de desinformación también mencioné esto. Es indispensable considerar que las actuales campañas de desinformación se desarrollan para grupos específicos de personas dependiendo de sus intereses y opiniones. Es el tema de hoy, un mecanismo muy especializado y refinado de manipulación psicológica que va dirigido a grupos muy selectos de individuos que incurren en tóxicas distorsiones cognitivas. Primero necesitamos conocer las diversas distorsiones existentes para después comprender cómo se aplican, y te darás cuenta de que esta negativa estrategia se encuentra presente en nuestras vidas, mucho más de lo que te imaginas o que es sanamente aceptable. Es verdad que las distorsiones cognitivas son frecuentes, pues sirven para generalizar y construir relaciones mentales, pero no siempre podemos confiar en ellas. Es responsabilidad de cada uno de nosotros revisar y cuestionar de vez en cuando nuestros marcos de pensamiento. Por favor, verifica cuáles y cuántas de estas expresiones se repiten en tu vida o en las personas que están cerca de ti. Nunca conseguiré un buen trabajo. Todos los hombres son iguales. De seguro, algo le habré hecho. Él siempre me enfurece. Debería preocuparse más por su familia. Seguro se burlan de mí. Porque no lo podré hacer. Nunca dejaré de ser pobre. Solo les interesa quedar bien y nada más. Es un inútil irresponsable. Bien, ¿reconoces alguna de estas frases? Recuerda, soy maestro, no psicólogo, pero me parece que si dos o más de estas expresiones están presentes en tu vida con cierta frecuencia, entonces necesitas ayuda, compadre.
Las distorsiones cognitivas no solo dañan tu relación con las demás personas, se pueden manipular para dirigir esas formas de pensar hacia problemas sociales o políticos muy particulares, controlando tu concepto de la realidad e influir con una actitud negativa en la deformación que se tiene de los demás y del mundo que te rodea. Veremos diferentes ejemplos de cómo se aplican. Insisto, solo son ejemplos históricos, documentados y comprobables de cómo se han empleado estos recursos en diversos momentos para mover la opinión de las masas alrededor del mundo y a lo largo del tiempo. Pensamiento polarizado consiste en interpretar a las personas y eventos en términos absolutos y opuestos, buenos o malos, blancos o negros, empleando palabras como siempre, nunca, todos, nadie. Aquí no existen términos medios. Recordarán que en alguno de sus polémicos comentarios Donald Trump expresó con dureza cuando se le pretendió someter a un juicio que ningún político ha sido tratado más injustamente que él. Tal afirmación iba dirigida hacia el pensamiento polarizado de millones de norteamericanos con la intención de crear la idea de una persecución injusta y personal en su contra, que también implicaba un claro temor derrotista. Sobregeneralización. Pretende obtener una sola conclusión general y negativa para todo o todos a partir de casos aislados. De igual modo, Donald Trump, en sus ardientes afirmaciones, subrayó que todos los inmigrantes haitianos tienen SIDA. Además, hizo fuertes declaraciones muy semejantes, muy similares, contra las mujeres, mexicanos, musulmanes, negros y otros grupos, fomentando una fractura selectiva y constante de la sociedad. Personalización, también llamada falsa atribución, consiste en asumir que todo lo que la gente dice o hace, para bien o para mal, tiene que ver con uno mismo, convirtiéndome en la víctima injustificada de las circunstancias. En el año 1974, tras el complicado juicio por el caso Watergate, que le costó la presidencia a Richard Nixon, comentó de sí mismo: no tendrán a Nixon para maltratarlo más, porque, señores, esta es mi última conferencia de prensa. El comentario reveló el intenso desgaste psicológico, emocional y político que sufrió al sentirse blanco de todo lo que ocurría a su alrededor, considerando que estaba siendo castigado por la sociedad. Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Vice President Ford will be sworn in as president at that hour in this office. Razonamiento emocional es sustentar opiniones en emociones y no en pensamientos, dejándose arrastrar por intensos sentimientos, ignorando la realidad. En 1931, el británico Winston Churchill criticó públicamente al líder pacifista hindú Mahatma Gandhi, diciendo despectivamente de él: es alarmante y nauseabundo ver al señor Gandhi, un abogado sedicioso, posando ahora como un fakir, dando zancadas medio desnudo, subiendo las escaleras de la casa del virrey. Esto con toda la maligna intención de provocar el desprecio popular hacia el hombre que pacíficamente logró independizar a la India del Imperio Británico. Debeísmo implica concentrarse en lo que uno cree que debería ser, sin importar cuál es el contexto situacional, en lugar de ver las cosas tal como son. Durante mucho tiempo, Brasil tuvo la afortunada fama de ser un país amigable y pacífico. Lamentablemente, en años recientes, se ha convertido en uno de los más violentos e inseguros. Otra pandemia que estamos sufriendo y se expande sin control. Hace apenas unos días, el presidente brasileño afirmó que todos los ciudadanos deberían comprar un fusil para no ser esclavizados.
lo que no solucionaría el problema de la violencia en su país, sino que incita a una escalada de las agresiones, ignorando por completo el actual contexto social brasileño. Saltar a conclusiones. Supone admitir algo negativo o particular como una realidad general, predisponiendo las intenciones de los demás y el resultado de hechos antes de que ocurran. Algo similar ocurrió al rey Carlos I de España hace unos años, criticando con fuerza a los periodistas que estaban atentos a sus problemas de salud. El comentario causó incomodidad en la prensa internacional porque, si bien es verdad que existe periodismo alarmista, no todos los medios son así. Muchos reporteros solo cumplían un trabajo honesto al informar sobre su salud. Sin embargo, el rey español cayó en la generalización de algo negativo de unos cuantos. Catastrofización o magnificación. Supone imaginar y especular el peor resultado posible, sin importar qué tan improbable sea, o pensar que una situación es irremediable cuando en realidad no es tan grave. Durante las recientes elecciones presidenciales que se realizaron en Perú, un periodista local, valiéndose de su posición en los medios, comentó sobre el candidato Pedro Castillo Terrones que si ganaba en los comicios se convertiría en dictador. Es evidente que sus palabras llevaron una intención catastrofista para influir en la decisión de los votantes en contra del candidato popular. Este modo de pensamiento tiene un opuesto, que también es frecuente: la minimalización, que consiste en restarle importancia a las cosas para reducir su valor. Ejemplo de tal condición es esta reciente frase del presidente Joe Biden, pretendiendo minimizar dos de los elementos de la Federación Rusa que más le preocupan, como si fueran cualquier cosa, cualquier nimiedad: armas nucleares y petróleo, pequeñeces. Si ustedes así lo deciden, en los comentarios podemos dedicar un par de capítulos a las fuerzas estratégicas de Rusia. ¿Por qué no? Digan que sí, para esos temas me pinto solo. Para que conozcamos un poquito la tríada nuclear que tiene bajo su cargo el general Sergei Shoigu. A ver si es que en verdad son pequeñeces. Bueno, sigamos. Descalificar lo positivo. Pretende desacreditar cualquier aspecto positivo sin razones ni argumentos. Hagas lo que hagas, todo está mal y punto. Tal vez la postura más negativa de todas. Etiquetado. Asignar un nombre general o etiqueta globalizadora a nosotros mismos o a los demás, generando una visión inflexible y estereotipada. Les pido su atención, por favor. Este ejemplo es excelente. Ocurrió en 2011 durante la reunión del grupo G20 en Francia. Nicolas Sarkozy, presidente de Francia y anfitrión de la reunión, no revisó que su micrófono estaba encendido. Entonces opinó del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Barack Obama, presidente norteamericano, también con el micrófono abierto, respondió: bueno, esto demuestra que hasta en las mejores familias se mete la pata y hasta el fondo. Estaban etiquetando al ministro israelí y un descuido técnico evidenció lo que no tenía que haber salido de esas paredes. Hace solo unos días, el expresidente francés recibió una condena de 1 año de prisión por la financiación ilegal de su campaña presidencial en 2012, además de que ya había sido condenado poco antes por corrupción y tráfico de influencias. Habría que preguntarle al señor Netanyahu qué opina de esto. Errare humanum est, sed perseverare diabolicum. Como podemos ver, esto ocurre en todo el mundo, a cualquier persona y en cualquier momento. La lista de distorsiones es más amplia.
En otra ocasión veremos el resto. Hoy solo abordamos las más comunes. Estas negativas formas de pensar se pueden eliminar, pero cuando no se hace, se vuelven obsesivas. Facilitan la formación de personalidades extremistas y radicales que tienen serios problemas para darse cuenta de que están equivocados. Como mecanismo de manipulación mental, este es el origen psicológico de grupos como los neonazis, el Estado Islámico o el Ku Klux Klan, que conducen al anarquismo. La mayoría son personas con distorsiones cognitivas obsesivas propias o implantadas, que son impulsadas en direcciones muy específicas. Los estudios más importantes que se han efectuado sobre manipulación mental demuestran que es muy fácil lograr que la psique humana pierda el control. Solo se requieren unos cuantos elementos para que una persona normal caiga en comportamientos anormales. El problema no es alterar su conciencia, sino lograr que permanezca en ese estado alterado el tiempo que sea necesario. Eso ha quedado demostrado en la cuarentena por COVID. Muchísimas personas, al estar aisladas en sus casas, solo necesitaron unos cuantos días para mostrar severos desajustes psicológicos y emocionales. Aquí es el momento de hacer una necesaria pausa de autocrítica y analizar si alguna de estas formas de pensamiento afecta nuestras vidas. Recuerda que el estado de tu vida solo es el reflejo del estado de tu mente. Un par de preguntas naturales que surgen de esta situación son: ¿hasta dónde se puede alterar la mente y el comportamiento? ¿Cuál es el límite? Es nuestro siguiente tema. Muchísimas gracias por tu tiempo. Vámonos para allá. Si una persona con autoridad te ordena hacer algo que se opone a tus valores, principios, ética o moral, si un amigo o familiar te exige hacer algo sabiendo que le causarás daño a alguien, ¿qué harías? ¿Obedecerías las órdenes que recibes sin protestar o te armarías de fuerza para rechazarlo? Piénsalo bien antes de responder, porque este tipo de violencia psicológica ocurre con mucha frecuencia en la familia, el trabajo, la escuela y los amigos. Max Weber fue un politólogo alemán, considerado uno de los fundadores de la sociología. Su trabajo más importante, La ética protestante y el espíritu del capitalismo, se centra en la sociología de la religión y de los sistemas de gobierno. En uno de sus principios fundamentales, sostiene que el Estado es esa sociedad humana que dentro de un área determinada reclama el monopolio de la violencia física legítima para sí misma. Con esto nos explica que el Estado es la única entidad que podría ejercer la violencia como mecanismo para conservar el funcionamiento social bajo control. Desde esta perspectiva, no es nada extraño que algunos de los estudios más importantes sobre manipulación psicológica sean patrocinados por gobiernos y sus agencias. Este tipo de investigaciones se clasifican en dos categorías: confidenciales y públicas. De entre las confidenciales, logró filtrarse y hacerse de conocimiento público el proyecto MK Ultra, un programa ejecutado por la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos durante 20 años, entre 1953 y 1973. Su propósito fue identificar y desarrollar sustancias y procedimientos para emplearlos en interrogatorios a partir de técnicas de control mental. El asunto no tiene nada de conspiranoico, como algunas personas lo han planteado. Es totalmente real y está documentado. Dio lugar a que el Senado norteamericano realizara una investigación sobre las actividades de la CIA, citando a declarar a Richard Helms, quien en ese momento fue uno de los directores más duros que han estado al frente de Inteligencia Central. Si aquí hiciera
un reportaje sobre quiénes han sido los directores de la inteligencia norteamericana, y si se puede hacer, si ustedes lo piden en los comentarios, veríamos que entre ellos hay grandes diferencias. Richard Helms es uno de los que sobresalen por su severidad y lealtad al presidente. Una de las muchas cosas que hizo fue negarle rotundamente al Senado cualquier información confidencial de la agencia a su cargo. En esa lista se incluye el proyecto MKUltra y sus experimentos de control psicológico, por lo que el asunto quedó envuelto en dudas y especulaciones gracias a él. En cuanto a los estudios psicológicos de carácter público, son dos los que nos ocupan y se les conoce como el experimento Milgram y el experimento Zimbardo. Sin proponérselo, no fue ese su objetivo, uno parece ser la consecuencia lógica del otro. Resulta difícil abordar a Milgram sin considerar a Zimbardo, y las conclusiones de ambos siguen causando fuertes debates. Intentaré exponerlos de la forma más sencilla, sin recurrir a sus numerosos tecnicismos. El experimento Milgram fue un conjunto de investigaciones de psicología social realizadas en 1961 por Stanley Milgram, psicólogo de la Universidad de Yale. Los resultados se publicaron en 1963 con el título Estudio del comportamiento de la obediencia y retomados en 1974 en su libro Obediencia a la autoridad, una perspectiva experimental. El objetivo del estudio fue medir la disposición de una persona para obedecer las órdenes de una autoridad, aun cuando éstas pudieran entrar en conflicto con su conciencia o moral. El origen de este análisis se remonta a los juicios de Nuremberg, cuando los jerarcas nazis fueron procesados por crímenes contra la humanidad al término de la Segunda Guerra Mundial. Durante las audiencias, los oficiales alemanes se declararon no culpables, afirmando que solo habían cumplido órdenes. El asunto logró sacudir a psicólogos, psiquiatras, sociólogos y demás especialistas en el comportamiento humano, quienes se preguntaron si es aceptable o posible que los oficiales nazis asesinaran a millones de personas sin remordimientos ni culpa, tan solo por obedecer las órdenes de una autoridad. Stanley Milgram afrontó el problema y diseñó un experimento social con un grupo de voluntarios para estudiar el comportamiento de las personas que deben cumplir mandatos. En las pruebas intervinieron 3 personas. El sujeto A es quien dirige el trabajo y dicta órdenes al voluntario B, que aplicó intensas descargas eléctricas como castigo al sujeto C cada vez que se equivocara en una serie de preguntas. El sujeto C en realidad es un actor que permaneció separado por un módulo de cristal amarrado a una silla con electrodos, mientras una grabación reprodujo gritos de dolor y súplicas cada vez que recibía una supuesta descarga eléctrica. I'm not going to kill that man to death. You hear him hollering? They said before, the shocks may be painful, but they're not dangerous. They're hollering, he can't stand it. What if something happens to him? El voluntario B no lo sabía. Creyó que en verdad estaba electrocutando a una persona, mientras el sujeto A supervisó que se cumpliera y ejecutara toda la prueba. Wrong. Answer his neck. 300 volts. Continue, the next word is green, Flint. Green, grass, hat, ink, apple. If the learner doesn't answer in a reasonable time, about 4 or 5 seconds, consider the answer wrong. Follow the same procedure as you have been doing for wrong answers. Say wrong, tell them the number of volts, give them the punishment, read the correct answer. Continue, please. Los resultados de Milgram son muy interesantes, muchísimo. Demostraron que absolutamente todos los sujetos B
aceptaron aplicar descargas eléctricas progresivas desde los 15 voltios hasta los 75. A partir de aquí, algunas personas deseaban detener la prueba, pero la férrea autoridad del supervisor los obligó a seguir adelante. Al llegar a los 135 voltios, algunos voluntarios aceptaban continuar electrocutando al sujeto C, bajo la advertencia de que no se harían responsables de las consecuencias. I'd refuse to take the responsibility of getting hurt in that. I'm not, I mean, he's under hollering. 300 volts. A partir de los 270 voltios, los gritos de dolor y gemidos eran de auténtica agonía. Llegando a los 300 voltios, el sujeto C mostraba síntomas previos a un estado de coma. Si el voluntario se negaba a continuar con las descargas eléctricas, el supervisor ordenaba con severidad según el grado necesario. Continue, please. Go on. Just continue, please. Please continue, teacher. The experiment requires that you continue, teacher. Yeah, but, I mean... Whether the learner likes it or not, we must go on until he's learned all the word I'd pairs. It's absolutely essential that you continue, teacher. Continue, please. Continue. The next word is green, please. Green. Continue, please. That's it. Now continue using the last switch on the board, please. The 450 switch for each wrong answer. Continue, please. I'm not getting no answer. Please continue. The next word is white. Something like that. The experiment requires that we continue. Go on, please. Don't the man's health mean anything? Shock, sir. Please I mean, I continue. don't tend to be rude, but I mean... We must continue. Go on, please. Now? That's correct. Continue. The next word is white. 165 volts. Time. Si después de la última frase el voluntario se negaba a colaborar, se detenía el experimento. Por el contrario, si el voluntario aceptaba seguir adelante, no se detendría hasta haber aplicado el máximo de 450 voltios 3 veces seguidas, casi el doble de lo que se necesita para matar a una persona. Escuchen con atención, por favor. En el experimento original de Milgram, el 50% de los voluntarios aplicaron la descarga máxima de 450 voltios. Dicho de otra manera, 5 personas de cada 10 mataron por electrocución al sujeto C, siempre y cuando, repito, siempre y cuando el sujeto A asumiera toda la responsabilidad. You accept all responsibility? The responsibility is mine, correct. Please go on. Brave, woman, soldier. Esto es una auténtica bomba. Se supone, en principio, que nadie debería prestarse a una situación semejante, ni siquiera una sola vez, sabiendo que daña a otra persona. Sin embargo, estamos hablando de que la mitad de los participantes llegaron a la descarga máxima. Well, who was actually pushing the switch? I was. But he kept insisting. I told him no, but he said, it's got to keep going. I told him it's time we stopped when we got up to 195, 210 volts. Well, why didn't you just stop? He wouldn't let me. I wanted to stop. ¿Cómo debemos interpretar esto? ¿Cómo? Espero sus comentarios. Me gustaría mucho leerlos. Recuerden que el estudio se basó en los juicios de Nuremberg, cuando los oficiales alemanes se ampararon en el cumplimiento de órdenes para eludir la responsabilidad de los crímenes que cometieron. Ahora vamos a transferir la estructura de Milgram a la jerarquía nazi para comprender cómo funcionó. De una manera muy elemental, Adolfo Hitler fue el sujeto A, quien ordenó y controló el exterminio. El verdugo B fue Himmler, al frente de los campos de concentración. Los sujetos C, varios millones de prisioneros. Pero se dio una subdivisión paralela
mucho más compleja, en la que se involucraron en mayor o menor grado varios miles de personas. El sujeto A fue Himmler, al frente de las operaciones, quien necesitó un numeroso grupo de verdugos B integrado por las SS y una lista enorme de infames colaboradores como Rudolf Höss, Joseph Kramer, Hans Aumeier, Adolf Eichmann, Theodor Eicke, Amon Goeth, Irma Gris, Elisabeth Bonkenrath, Ilse Koch, Maria Mandel, Juana Bormann, Dorothea Vince y muchos nombres más que no quiero mencionar, encargados del asesinato de millones de prisioneros Z. Aquí quiero hacer una pausa histórica para aclarar un elemento muy importante. El verdadero autor intelectual y administrativo del Holocausto fue el oficial nazi Reinhard Heydrich, conocido como el carnicero de Praga. El mismo Hitler decía de él que era el hombre con corazón de acero, conocido por su extrema crueldad. Estaba bajo las órdenes directas de Himmler. El 20 de enero de 1942, Heydrich dirigió la conferencia de Wannsee, en la que se estableció de manera oficial el detallado mecanismo del exterminio para toda Europa, que quedaría bajo su control total y absoluto. Pero unos meses después falleció en un hospital tras sufrir un atentado, por lo que fue necesario que alguien ocupara su lugar, que se le asignó directamente a Himmler. Si Heydrich no hubiera fallecido, él habría sido el responsable directo del Holocausto y probablemente habría sido peor de lo que fue. Podríamos dedicar un programa al análisis de lo que ocurrió en la conferencia de Wannsee por su trágica importancia histórica, si ustedes así lo solicitan en los comentarios. Bueno, sigamos. Muchas personas han cuestionado a Milgram por la ética del experimento, pero esto solo es desviar la atención de los resultados, porque estudios similares han demostrado que no funciona de otra manera. Incluso el análisis de los resultados de los voluntarios y las posteriores repeticiones del experimento han mostrado y confirmado interesantes características de la conducta humana. Comenzamos con el sujeto A. Debe tener fuertes aptitudes de mando y autoridad para imponerse mediante la fuerza o la seducción. Sin embargo, se descubrió una contraparte igualmente autoritaria, pero inversa, por indefensión. Una persona que por incapacidad, enfermedad o discapacidad controla a otros con frases como "tienes que hacerlo porque estoy enfermo, discapacitado o yo no puedo", recurriendo al chantaje psicoemocional más que a la autoridad. En la Alemania nazi se empleó esta estrategia sentimental para reclutar principalmente a muchachitas. Se les invitó a integrarse a la Gestapo o las SS con la frase que textualmente decía "por su amor al Tercer Reich", y varias miles de jovencitas lo hicieron. En cuanto al sujeto B, también existen dos variantes para que cumpla con las órdenes que recibe. Debe ser una persona pasiva y dócil, alguien a quien se pueda manejar con facilidad. Obedece todo lo que le indiquen, aunque entre dientes rezongue y no esté de acuerdo. La otra versión es una persona con un alto grado de odio y sadismo, dispuesta a apretar el gatillo cuantas veces sea necesario, sin remordimientos. Aquí están todos los verdugos nazis, con una patológica necesidad de dominar y controlar. No es extraño que este grupo esté formado por verdaderos asesinos y enfermos mentales. El mismo perfil tuvieron célebres homicidas con fuertes trastornos psicosexuales como Ted Bundy, Jeffrey Dahmer, Andrei Chikatilo, John Wayne Gacy, Richard Ramírez, Dennis Nielsen y muchos otros. Si aquí analizamos el perfil psicológico de estos personajes, y sí se puede hacer si lo solicitan en los comentarios, veríamos que hay enormes similitudes entre estos célebres asesinos seriales y los verdugos nazis. En muchos aspectos son idénticos.
En cuanto a los sujetos C, prisioneros en los campos de concentración, no hay grandes variantes, pues estaban acorralados por completo entre el terror y la presión. Cualquier movimiento en falso les costaba la vida. La única alternativa que tuvieron fue mantener una sumisión de bajo perfil para no llamar la atención. Ahora, la principal razón por la que este tema nos ocupa es que la misma estructura de Milgram la podemos encontrar en la familia, el trabajo, la escuela, los amigos o cualquier otro grupo social. En algún momento de tu vida podrías tener la mala suerte de tropezar con alguien en estas esferas que, empleando autoridad, seducción o indefensión, intentaría forzar a otros a hacer algo en contra de su voluntad, sabiendo que está mal, o que desea dañar y desprestigiar a alguien a través de ti. Este tipo de violenta manipulación psicológica es muy frecuente. ¿Cómo responderías? ¿Mediante el desafío o agacharías la cabeza y esconderías la mano? Ahí radica la diferencia entre el valiente y el cobarde. Milgram demostró que el momento crítico de la obediencia es cuando pensamos que solo somos un eslabón intermedio en una cadena de acciones, cuando creemos que solo somos un medio para cumplir las órdenes de otro y no nos consideramos responsables de lo que ocurra. Milgram comprobó que esto es lo que hacen la mayoría de las personas, lo que es un gravísimo error, porque aquí o en cualquier otra parte del mundo, el responsable es quien aprieta el gatillo, ya sea que lo haya hecho por voluntad propia u obedeciendo órdenes. Wrong. Answer is neck. 300 volts. Entonces, recapitulando, ¿es aceptable que los oficiales nazis de Nuremberg se declararan no culpables porque solo cumplieron órdenes? Espero leer sus comentarios. Me va a dar muchísimo gusto. ¿Cómo se debe enfrentar una manipulación psicoemocional de esta clase? Bueno, es indispensable detenerla desde el comienzo, porque si logran engancharte una vez, lo van a hacer siempre. Es necesario además buscar el apoyo de otros miembros del grupo. La historia ha demostrado que el apoyo mutuo es el arma más efectiva contra los abusos de autoridad, porque si no se detiene esta manipulación psicoemocional en una etapa grave, puede degenerar en violencia física. Ese es el experimento Zimbardo del que hablaremos en la próxima sesión. Recuerden esta frase de William Shakespeare: el destino es el que baraja las cartas, pero nosotros somos quienes las jugamos. Muchísimas gracias por su valiosa atención y tiempo. Vamos con el siguiente video.